si os parece, comenzaríamos con la sesión. En lugar, bueno, darle igual la palabra a José Luis, al concejal responsable de todo este proyecto en el Ayuntamiento de La Laguna, y luego ya pasaríamos a las 3 intervenciones que tenemos previstas y al apartado de ruegos, preguntas, aclaraciones. José Luis, cuando quieras. Bueno, solamente dar las buenas tardes a todas las personas que están presentes, agradecerles el que participen de esta actividad y simplemente yo creo que lo importante es darle paso a ustedes y pues en todo caso decir, si acaso empezar con la misma frase que terminamos el otro día, la primera reunión virtual que hicimos y que se hablaba de una frase, poner en juego el balón, es lo que nosotros nos corresponde tal vez desde la Concejalía de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, porque creemos que estamos en un momento adecuado, óptimo y que es una obligación facilitar procesos como este de tendentes a la creación de comunidades energéticas en el municipio. Yo creo que sin más le dejamos la palabra, que lo interesante es lo que ustedes nos aportan en esta reunión. Bueno, pues me sumo al agradecimiento de José Luis, a todos los que estáis presentes, y vamos a empezar pues con la primera parte, ¿no? Que era hablar de qué es una comunidad energética. Es hacer un resumen de lo que hablamos el otro día, con alguna puntualización y profundizando en algunos sectores, y luego ya pasaríamos a las siguientes intervenciones de Jesús y de Alberto de temas ya más concretos. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Un momento, es esta. Bien, la idea es volver a explicar qué es una comunidad energética y sobre todo insistir en 3 puntos, ¿no? En primer lugar, por qué crear una comunidad energética, qué beneficios aporta y cuál es el papel que debe jugar el grupo tractor, que es uno de los elementos pues, importantes a la hora de poner en marcha una comunidad energética, ¿no? Las comunidades energéticas surgen de un marco institucional y legal que tiene su origen en la Unión Europea. Es decir, hay una directiva de la Unión Europea, de la directiva de 2001 del año 2018, de diciembre del 2018, relativa al fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables, ¿no? Y ahí precisamente se fija cuál es el esquema que deben jugar las comunidades energéticas y que después cada uno de los estados debe plasmarlo en su legislación. Pero el marco está ya ahí y digamos que ya hay un soporte legal que es la propia directiva comunitaria, ¿no? Las líneas generales que establece la directiva pues son las que subrayamos ahí, ¿no? Es decir, en primer lugar, la participación abierta y voluntaria, es decir, cualquier persona puede entrar y salir a formar parte de una comunidad energética, que tiene que tener un sistema de gobernanza democrática, es decir, en principio cada uno de los componentes de la comunidad energética es una persona, un voto y por lo tanto tiene capacidad de decisión, que tiene que tener autonomía e independencia de cualquier organismo o de cualquier empresa, ¿no? Eléctrica. El cuarto aspecto es un tema muy importante porque es donde se produce ahora mismo la confusión entre lo que es una comunidad energética y no es una comunidad energética, que es cuando la Unión Europea establece que no debe generar especulación financiera. Es decir, el objetivo de una comunidad energética no es vender electricidad, no es hacer negocio con la producción de electricidad. El objetivo de una comunidad energética es fomentar el autoconsumo, fomentar el consumo de energía eléctrica kilómetro cero, podríamos decir, ¿no? Y precisamente buscar e impulsar el autoconsumo, ¿no? De energías que tienen que ser energías de fuentes renovables, ¿no? Es otro de los aspectos también que subraya la directiva de la Unión Europea, ¿no? Y luego ya la traslación de esa directiva a la legislación del Estado español, pues es el Real Decreto 254 de 2019, que pone fin al famoso y nefasto impuesto sobre el sol, que hacía inviable, ¿no? La generación
de energía fotovoltaica, ¿no? Y el autoconsumo de energía fotovoltaica, y a partir de ese Real Decreto se establecen una serie de condiciones para que se pueda producir ese autoconsumo, ¿no? Que de forma muy resumida es que la generación y los consumos de esa energía renovable se debe producir en un radio de 500 metros, o sea, todos los que forman parte de esa comunidad energética tienen que estar en un radio o bien de 500 metros donde se produce esa generación, o bien pertenecer a un mismo centro de transformación, o bien estar situados en la misma referencia catastral. Y cualquiera de esas tres condiciones es válida para empezar a consumir, a autoconsumir de forma pues, comunitaria esa energía renovable, ¿no? Ese es el marco institucional y legal que da pie a, a poner en marcha las comunidades energéticas, ¿no? Hay otro elemento también importante en las comunidades energéticas, ¿no? Que es la conexión con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agencia 2030 de Naciones Unidas, ¿no? Este es un tema tan importante en el que existe tanto la Unión Europea como están insistiendo ahora mismo pues, todos los gobiernos de todo el mundo prácticamente, ¿no? Y en concreto, especialmente las comunidades energéticas se alinean con tres de los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? El objetivo 7, que es el que propugna conseguir una energía asequible y no contaminante para toda la ciudadanía. El objetivo 11, que pretende pues, avanzar en la consecución de ciudades y comunidades sostenibles, localidades sostenibles. Y el objetivo 13, que son todas las acciones por favor del clima y para hacer frente al cambio climático, ¿no? El objetivo general, ¿no?, de la Agenda 2030 y también de la Unión Europea es que de aquí al año 2030 se aumente de forma considerable la proporción de energía renovable en el conjunto de las fuentes energéticas, ¿no? Y que conseguir que la mayoría de la población pueda acceder y pueda disfrutar, ¿no?, y pueda usar energías exclusivamente renovables, ¿no? Entonces, este es otro de los aspectos que enmarca el desarrollo de las comunidades energéticas, ¿no? Y otro de los elementos fundamentales es el objetivo de la Unión Europea, ¿no? El objetivo es que para el año 2050 el 45% de la energía que se consume en la Unión Europea esté producida por la gente, es decir, por las comunidades energéticas, ¿no?, por la ciudadanía, ¿no? Este es un elemento pues, muy importante porque sobre todo impulsa ese aspecto de las comunidades energéticas, el aspecto de comunidad, ¿no?, que es un tema conceptualmente importante, ¿no?, y que forma parte de la esencia de la comunidad energética. La comunidad energética no es solo producir y autoconsumir esa energía renovable, ¿no?, sino que tiene también otro objetivo que es crear comunidad, implementar las relaciones entre la gente, ¿no?, en el ámbito cercano, ¿no?, lograr ese objetivo que decíamos antes de conseguir también ciudades, localidades socialmente sostenibles, ¿no? Entonces, este es un aspecto también importante, ¿no? Y de esa forma se puede alcanzar, ¿no?, ese objetivo, que el 45% de la electricidad de la Unión Europea en el año 2050 sea producida por la gente, es decir, a través de comunidades energéticas, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿para qué crear una comunidad energética?, ¿no? Puede ser la pregunta que podemos tener en la cabeza, ¿no? Bueno, pues es una idea muy clara, es decir, para hacer frente al cambio climático, con la idea esa de fondo de que hacer frente al cambio climático es una tarea de todas las personas. Es decir, hay que abandonar el esquema de que hacer frente al cambio climático es una labor de los gobiernos, de las instituciones, de los ayuntamientos, de quienes están en los órganos de decisión política. No, es una tarea de todas las personas. Y también, pues cada uno de nosotros, cada una de nosotras en nuestro ámbito, podemos hacer cosas importantes para hacer frente al cambio climático. Nosotros desde la cooperativa solemos utilizar un lema, ¿no? Es decir, que son tiempos de reducir costes, de reducir gastos y de cuidar el planeta, ¿no?, que es un tema importante, ¿no? Cuidar el planeta, sobre todo en esta época que ahora estamos viviendo de pandemia, ¿no? Yo creo que todos empezamos a estar mucho más sensibilizados con esa necesidad de cuidar el planeta, ¿no? Bueno, crear una comunidad energética para hacer frente al cambio climático con esa concepción que es una tarea de todos, que es una tarea comunitaria, ¿no? Y ¿cómo concretamos ese para qué? Bueno, pues para consumir únicamente energía renovable. Este es un tema también importante, porque si exigimos
el consumir, ¿no? Que como consumidores recibir únicamente energía renovable y exigimos esa certificación, vamos a lograr también cambiar las formas de producir de las grandes empresas, ¿no? Vamos a cambiar muchas cosas en ese ámbito, ¿no? Bueno, crear una comunidad energética es avanzar en esa línea de consumir únicamente energía renovable. Es también conseguir el máximo autoconsumo. Este es un elemento importante, ¿no? Como decimos después, para aumentar la eficiencia energética. Es decir, ahora mismo entre el 35 y 40% de la energía que sale de una fuente de producción, de una central hidroeléctrica, de una central de carbón, de una central de ciclo combinado, de una central nuclear, de cada 100 kilovatios que salen de esa generación, por el camino hasta que llegan a nuestras casas, a nuestros contadores, se ha perdido pues un 35, un 40% de esa electricidad, ¿no? Bueno, conseguir el máximo autoconsumo, conseguir que la electricidad sea realmente kilómetro cero, es uno de los objetivos de las comunidades energéticas, porque es acabar con esa pérdida de energía en el transporte y aumentar la eficiencia energética, ¿no? Y por lo tanto también pues cuidar el planeta, ¿no? Y luego también la comunidad energética tiene esa misión que decíamos antes de comunidad, es decir, de hacer a la gente partícipe del problema energético, es decir, difundir, ¿no? Esa mentalidad de que todos podemos actuar para hacer frente al cambio climático y para resolver el problema energético, ¿no? Y al mismo tiempo dinamizar el barrio, dinamizar la ciudad, generar ese núcleo de relaciones sociales que forma parte de esa parte de la comunidad energética que es el concepto de comunidad. Bien, ¿qué beneficios aporta crear una comunidad energética? Bueno, pues son beneficios que podemos clasificarlos en tres ámbitos, ¿no? Beneficios desde el ámbito social, es decir, desde el ámbito medioambiental y desde el ámbito también económico, ¿no? Es decir, socialmente la comunidad gana autonomía, ¿no? La sociedad, la gente que decíamos antes, recupera poder, ¿no? Se independiza de las grandes compañías eléctricas en el suministro de su propia energía, ¿no? Y además el beneficio que genera esa comunidad pues se reinvierte en el ámbito local, en el ámbito donde se ubica. Es la propia comunidad energética local la que decide sobre la energía que produce, sobre la energía que consume y cuáles son las condiciones en cuánto, cómo y en qué va a invertir los frutos de esa energía que se produce, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental, lo que decíamos antes, es energía kilómetro cero, ¿no? Acabamos con las pérdidas de energía, ¿no? Y desde ese punto de vista, bueno, ya de entrada va a repercutir también no solo en nuestra factura, como veremos después en los aspectos económicos, sino también a la hora de los impactos sobre el medio ambiente, ¿no? Como veremos después, bueno, pues vamos a dejar de verter al ambiente, a la atmósfera, pues una importante cantidad de toneladas de CO2, ¿no? Y después también beneficios desde el punto de vista económico, ¿no? Es decir, bueno, una comunidad energética da la posibilidad de reducir la factura global de todos los que forman parte de esa comunidad energética entre un 50 y un 65%, ¿no? En función de los plazos de amortización de la inversión que nosotros calculamos que pueden estar alrededor de 5 años, ¿no? Al mismo tiempo se van a producir también reducciones en el IBI de la propiedad de cada miembro de la comunidad energética, ¿no? Con lo cual también ahí va a tener todas esas personas otro beneficio desde el punto de vista económico, ¿no? Es decir, los beneficios que aporta la comunidad energética son beneficios para las personas, para los barrios, para los municipios, para el clima, para el planeta, ¿no? Se producen ahorros en las facturas, se produce reducción de gastos y liberación de recursos de las instituciones que los pueden dedicar a otras necesidades sociales. Se produce también un empoderamiento de la población, de los barrios y municipios. Es decir, la ciudadanía va a poder decidir sobre un ámbito importante de su consumo y de su vida, ¿no? Como es el uso y el consumo de la energía eléctrica, ¿no? Se hace también un beneficio importante, como decíamos, al clima y al planeta, es decir, se contribuye de forma muy directa al proceso de descarbonización de la economía, ¿no? Y hay otro aspecto que es muy gráfico, ¿no? Nosotros tenemos ya calculado, ¿no? Por las comunidades energéticas que ya están
en marcha que una instalación que no es muy grande, ¿no? De 30 kilovatios de potencia punta, ¿no? Pues evita la emisión de unas 12 toneladas de CO2 a la atmósfera en un año, ¿no? Es decir, ¿eso qué significa? Esas 12 toneladas de CO2 sería el equivalente al CO2 que captaría un bosque de 100 hayas, de 108 hayas, de 108 árboles grandes durante 80 años, ¿no? Bueno, eso con una comunidad energética teóricamente pequeña, con una producción de 30 kilovatios punta, bueno, pues podemos hacer la labor que haría un bosque de más de 100 árboles grandes durante 80 años. Esa labor la hacemos año tras año, ¿no? Esos son beneficios reales que aporta una comunidad energética y por la que nosotros pensamos que merece la pena ponerlas en marcha, ¿no? Bueno, ¿cómo comenzamos a hacer realidad esta cuestión, ¿no? Podemos decir, bueno, pues las comunidades energéticas están muy bien, es algo teórico, ¿cómo las hacemos realidad? Nosotros insistimos en algo que es importante, que es el crear grupos tractores, ¿no? Que es uno de los objetivos que queremos concretar al final de esta reunión, ¿no? Es decir, ¿qué es un grupo tractor? Son personas que quieran implicarse en el impulso y creación de una comunidad energética en su barrio. Son personas que conectan con la idea, que se conciencian con esa idea y que quieren ser agentes activos en esta acción en favor del clima, ¿no? En esta acción para hacer frente al cambio climático, ¿no? Desde ese punto de vista, todo este proceso, ¿no?, de creación en el que estamos, ¿no?, y que está liderado y organizado e impulsado por el Ayuntamiento de La Laguna, lo que vamos a hacer en las siguientes fases es dar formación a esas personas para que puedan ser agentes activos en el impulso de las comunidades energéticas. Vamos a establecer un plan de formación con distintas fases, unas fases telemáticas a través de un sistema que tenemos, ¿no?, de autoaprendizaje a través de Internet, ¿no? Y después también con una serie de talleres, ¿no?, cuando se pueda presenciales, ¿no? Ahí estamos en función de la evolución de la pandemia, precisamente pues para poner en práctica todo ese tipo de conceptos y de ayuda que vamos a aportar, ¿no? Y también generando esos procesos de dinamización y participación social, precisamente para lograr esa concienciación y para poner en marcha ya en cada barrio, en cada lugar donde se pueden poner una o varias comunidades energéticas, ¿no? Bueno, pues poner en marcha todo el proceso de dinamización y de concreción y de autoorganización y de establecer todos los pasos de la gobernanza, ¿no?, que es uno de los temas importantes a la hora de gestionar las comunidades energéticas, ¿no? Es decir, cómo se van a gobernar, cómo se van a distribuir la producción de esa energía renovable por parte de la comunidad, cómo se van a distribuir los costes, cómo se van a amortizar todo el proceso, en fin, toda esa tarea es lo que formará parte de esa segunda fase que empezaremos después de estas dos sesiones que ahora estamos desarrollando, ¿no? Bien, desde la cooperativa lo que vamos a hacer en todo este proceso es aportar conocimiento, aportar experiencia y también pues acompañarlo, ¿no?, para hacerlo realidad, ¿no? Precisamente las dos intervenciones que vienen a continuación y que voy a dar paso a ellas, ¿no?, que son las del segundo punto del orden del día, que es generar comunidad y cuidar el planeta, pues Jesús Sánchez Hostiz va a profundizar en ese aspecto. Y en la tercera parte, Alberto Oldosain, que es el ingeniero de nuestro equipo, pues va a profundizar en cómo se hace realidad una comunidad energética desde este punto de vista técnico, ¿no? Insisto, uno de los temas fundamentales es poner en marcha esos grupos tractores y por eso, pues ya desde ahora, pero también al final de la sesión, pues animaremos a todos todas las personas que estéis dispuestas a implicaros en esa labor de ser un grupo tractor en cada zona, en cada barrio, pues que nos lo hagáis saber, ¿no?, a través de la dirección de correo electrónico que figura aquí, que la pondremos después al final, que es la dirección de correo a través de la que habéis recibido la invitación para participar en el webinar, ¿no?
pues precisamente para que podamos ir ya organizando esos grupos tractores, ¿no? Y después la organización de las sesiones, que vamos a hacer las 3 intervenciones. Durante las intervenciones, si queréis hacer preguntas, las podéis hacer por escrito a través del chat, y después ya al final de las 3 intervenciones daremos respuesta a las preguntas que haya en el chat y a las preguntas que se quieran hacer de viva voz, ¿no? Yo ya sin más paso la palabra a Jesús Sánchez Hostiz para que aborde el segundo punto del orden del día. Jesús, cuando quieras. Vale. Hola, buenas tardes. Oye, soy Jesús, soy el gerente de la cooperativa EMASP, y uno de los impulsores, de los fundadores de esta iniciativa. Soy economista, soy MBA por el IES, desde el año 1985, tengo más canas de las que parece, estoy trabajando en el mundo de las cooperativas, agrícolas fundamentalmente, como es Copeleche, Kaiku, en el sector lácteo o el mundo de agropecuaria navarra. Yo mi intervención era un poco hablar del espíritu cooperativo, que es para mí el nexo o uno de los principales atractivos que tiene esta comunidad energética. Me gustaría haceros una pregunta. De todos vosotros, ¿cuántos estáis en una cooperativa? De lo que sea, vivienda, agrícola, a ver, levantar las manos, podéis dar 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿y eléctrica cuánto? Bueno, yo también estoy. Bueno, yo estoy en 3, en Eroski, que es de consumo, en Caja Laboral, que es de crédito, en EMASP. Bueno, y una iniciativa muy chula que estamos llevando a cabo, que es en Car, que es coche movilidad, compartir coche, coche eléctrico, no comprar, sino compartir. Bien, oye, voy a compartir esto, un momento, y ahora a compartir. ¿Y dónde está esto? Pues ya han salido unos cuantos. O sea, el mundo cooperativo, como veis, está en muchos sitios. Y en la 2. Pantalla 2. ¿Se ve ahora en la presentación? Si alguien me puede contestar. Sí, se ve, sí. Sí, ¿no? Lo que es la presentación. Ahora tienes que ponerla en la pantalla completa, en configuración. Vale. Cambia. Ahora, ¿no? Exacto, perfecto. Bueno, pues vamos a ir hablando de cosas definidas. De la definición, por retomar donde Rafa lo ha dejado, ¿no? Parece una nebulosa, y realmente yo creo que desde Bruselas se han encargado de convertirlo en una nebulosa, esto de comunidad energética. Digamos que es una organización alrededor de la cual se organizan personas, entidades públicas o privadas del entorno próximo para cooperar unidas en una actividad relacionada con el sector energético, con el fin de prestar servicios u otros beneficios socioeconómicos ambientales a sus miembros y comunidades. Me gustaría resaltar 3 cosas de esta definición. Primero, una organización necesita siempre un objetivo. El objetivo, lo han dicho bien claro, es beneficios socioeconómicos, no financieros y medioambientales. ¿Para quiénes? ¿Y qué es lo que hacen? Pues actividades relacionadas con el sector energético. Es más allá de poner unas placas. Estamos hablando de almacenaje, estamos hablando de agregar la demanda, estamos hablando de envolturas térmicas, todo lo que tenga que ver con la eficiencia energética. ¿Y quién es? Pues quién es, entidades públicas, privadas, empresas, sobre todo las personas. Y ahí es donde yo voy a centrar el tema. Las personas en este caso son las protagonistas de esta organización. Estamos hablando de una organización de personas, no estamos hablando de una organización de capitales. Por lo tanto, estamos hablando de que desde Bruselas viene una herramienta
que encaja perfectamente en la economía social. ¿Vale? Estamos hablando de una organización que requiere una participación democrática. Eso significa abierta. Abierta es que entras y sales por voluntad propia, donde no hay puertas ni por el capital, ni por tus recursos económicos, ni tu mentalidad, ni tu religión, ni tu género. No hay situaciones. Aquí nos consideramos como personas que tenemos todos el mismo problema, que es el cambio climático, la emergencia climática. Es voluntario, no es discriminativo, tiene que estar cerca de los proyectos energéticos y otra característica es la autonomía. Es decir, esta organización no puede estar velada, patrocinada, dirigida desde lejos por un objetivo económico o por una sociedad anónima o por un grupo económico. Son personas que se juntan para satisfacer unas necesidades, que es la de tener energía, ser eficientes y luchar contra el cambio climático. Y eso lo garantiza la cooperativa. Y no hay que darle más vueltas. Una sociedad limitada no, es una sociedad de capitales, que es legítimo, que es legal. Una anónima pasaría lo mismo. Estamos hablando de una sociedad de personas. Por lo tanto, yo me centraría, y lo vamos a profundizar en ese proceso, en ese periplo de formación, de dinamización a los grupos tractores y a todos los miembros, que la figura donde uno puede ser coherente con el objetivo que tiene de ser eficiente, de reducir sus consumos, de consumir energías renovables, no es alimentar una nueva figura jurídica que tengan los mismos objetivos que los que nos han llevado pues, a esta situación climática. Este modelo económico de desarrollo por el desarrollo, hasta el infinito y más allá, ¿no? Y cada día más grande, más nuevo, más mejor, más consumo, más, ¿no? Nos ha llevado pues, a una situación de emergencia climática en este momento. El tema es de decir, oye, tomemos las riendas. Y esas riendas las toman no los capitales, sino las personas. Digo nebulosa, antes he hablado, porque desde Bruselas y de la Directiva de Energías Renovables del gobierno, se hablan de dos figuras, una que es las comunidades de energías renovables o las comunidades de ciudadana de energía. Una está en la Directiva de Energías Renovables en el artículo 2.16 y la otra está en la Directiva del Mercado Interior de Electricidad 2.11. Y las definiciones se parecen casi calcadas, pero hay motivos para elegir unas u otras. Ambos hablan de una entidad jurídica, tiene que ser una persona jurídica. Ambos, en el punto A, hablan de una participación abierta y voluntaria, que es una característica propia de las cooperativas. Diferencian un poco en las comunidades de energías renovables, dice que es autónoma y efectivamente controlada por sus socios miembros que estén situados en las proximidades de los proyectos. En cambio, las comunidades de ciudadana de energía hablan de un control efectivo, lo ejercen socios o miembros que sean personas físicas, autoridades locales, incluidos municipios o pequeñas empresas. O sea, en los dos casos, en una más concretamente, la Comunidad Ciudadana de Energía abre el camino de que también en esta cooperativa, en esta comunidad puede pertenecer pequeñas empresas. Eso también, las cooperativas de consumidores lo tienen. Dentro de los socios de una cooperativa pueden ser personas, entidades locales y también empresas, como socios, como usuarios del objetivo, ¿no? El objetivo en las comunidades de ciudadanas de energía, en el punto B,
el objetivo principal es ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros. Y en la comunidad de energías renovables, en su punto C, habla prácticamente lo mismo. Es finalidad primordial es proporcionar beneficio medioambiental, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan en lugar de ganancias financieras. En la comunidad ciudadana de energía es generar una rentabilidad financiera. Bueno, la gran diferencia que yo veo aquí es en el punto B o C, es decir, sobre todo en la comunidad ciudadana de energía habla y ya detalla, pues abre un poco las puertas al campo, ¿no? Dice, el objetivo de esta comunidad o de las tareas que se encarga de hacer es participar en la generación, en el autoconsumo, la distribución, puede ser la comunidad energética distribuidora de electricidad, el suministro, el consumo, la agregación de la demanda, el almacenamiento de la energía, la prestación de servicios de eficiencia energética, la recarga de vehículos eléctricos u otros servicios energéticos a sus miembros y socios. Bien, esto, como veis, es en ambas partes hay algo fundamental, y es que son los socios los que participan ahí en igualdad de condiciones los que tienen que tomar las decisiones democráticamente. Y eso ya en su momento una cooperativa es la que da. No lo digo yo porque vengo a vender mi libro. En el informe del ITMA, está a manos de todos, el ITMA, donde habla un informe de aportaciones jurídicas para su desarrollo en España de las comunidades energéticas, hacen un repaso de todas las figuras jurídicas que hay de organizativas que hay en la legislación española mercantil. Da un repaso desde asociaciones, fundaciones, desde comunidades de bienes, de comunidades de montes, desde sociedades anónimas de transformación, agrícolas de transformación. Hacen un repaso. Y la que encaja fundamentalmente es esto. Yo digo, esta cooperativa, y además lo que hace es que las cooperativas actuales de que estamos, ya de por sí somos una comunidad energética. Por lo tanto, ya podemos hablar. Y yo diría que en La Laguna también hay muchas comunidades energéticas, pero igual no lo saben. Porque si lo importante de las comunidades, y lo ha venido diciendo Rafa, lo digo yo, es decir, no es solamente poner las placas y ya está, sino es el día después. Ahí donde haya un músculo participativo, un músculo de una actividad desde una asociación de vecinos, desde una peña, desde el Auzolán, de ese trabajo comunitario voluntario que hay en muchos pueblos de Navarra, ¿no? En ese momento ya se están creando las posibilidades para decir, ¿por qué no compartir la energía? Estamos muy cerca. Y es que hay un nuevo paradigma que la tecnología nos lo permite hacer cosas nuevas, que antes eran impensables. Y la nueva tecnología en la generación o en la distribución nos permite que el nuevo protagonista es el consumidor. Y el consumidor tiene poder. No porque quiera algo bueno, bonito y barato. También hay mucha gente que ya lo quiere ético. Porque es consciente de esa responsabilidad que tiene. Porque cada vez que pagamos una factura, cada vez que en el banco nos descuentan, estamos apostando por un modelo económico y social. Y el precio de la electricidad tiene muchos decimales. Y por muchos decimales, el séptimo va encaminado a un sitio a otro. Y no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo comprar la electricidad a una empresa que dice ahora energía go, energía a precio de amigo. Oh, ¿qué precio de amigo? El amigo lo tenemos con sede en las islas Yorkshire, donde liquidan sus impuestos. Menudo amigo.
O a este que está en verde, que tiene una sanción y está en los tribunales por haber manipulado el precio de la energía. Lo queremos también ético. Y eso es una constante ya en la gente. Y esa es la posibilidad de la nueva tecnología, de las nuevas redes. No es solamente que podamos poner placas, es que podemos ser dueños. Podemos dejar de ser, de alguna forma, vacas lecheras. ¿Por qué asociarse a una cooperativa? Ahí hay una película de George Wells. Este es el de la Guerra de los Mundos. Hizo una película también de ciencia ficción que se llama La máquina del tiempo. Yo creo que alguno todavía lo conocerá. Y estoy casi seguro, porque veo por ahí algunas canas. Y esta película seguro que la vieron de críos. Es una película, bueno, su argumento es muy sencillo. Inventa un señor la máquina del tiempo y entonces viaja en el tiempo y se encuentra, pues bueno, pues que hay guerras, hay debacles nucleares, el mundo desaparece y al cabo de muchos años vuelve a surgir vida en este planeta. Y se encuentra con un mundo idílico, habitado por personas que, oye, pues no tenían que hacer nada por trabajar, se lo daban todo hecho, eran los Elois. Lo que no sabían es que había otros que vivían en el subsuelo, que eran los Morlocks, que cada noche iban y se los comían. Y esto me viene a la razón porque yo algunas veces me siento así, como mordido por los Morlocks, como vaca lechera, donde lo único que he estado haciendo hasta ahora es pagar una factura de la luz por un servicio que sí que me lo han dado todo hecho, comodidad toda. Pero cada vez que me despierto y le doy el interruptor hay luz, ahí va. Pero cada vez que le doy el interruptor y pago la luz, estoy promoviendo un modelo económico determinado. ¿Que es legal? No lo veo. Pero es que igual a mí no me interesa ese modelo. O quiero otro. ¿Por qué no? Por eso merece la pena complicarse la vida. Y una comunidad energética no es algo que viene el ayuntamiento y me lo pone. Ah, mira, qué bien, qué bien. Nos han puesto placas. No es que me salga más barato, es complicarme la vida. ¿Para qué? Para cambiar. Para cambiar. Lo voy a repetir varias veces. Una comunidad energética, el cambio energético es un incentivador del cambio del modelo económico y social. Dejemos de ser, en este negocio, vacas lecheras. Y ahí encaja perfectamente una cooperativa. Porque ahí te propone libertad de entrada y salida. No hay nadie que te retenga con falsas promesas. No hay nadie que te venda un anzuelo cargado para retenerte. Lo importante que es tener una propiedad conjunta de unos medios de producción y de consumo. Su gestión democrática. Una persona, un voto, sí. Y si el gerente no cumple o la asamblea no cumple, la asamblea es el órgano soberano por excelencia. Pues no pinta nada ahí, ese gerente, por muy gerente que sea, o por muy socios. El reparto del beneficio en función de la actividad cooperativizada. El objetivo no es un objetivo económico financiero, que es necesario también, porque la sostenibilidad también es económica. No se trata de repartir y punto. Hay que generar valor para luego poderlo repartir, pero en función de la actividad siempre cooperativizada, de ese servicio que das a los socios. En este caso, el consumir energía. Por lo tanto, una cooperativa de consumidores no tiene un objeto de lucro, porque el lucro sale precisamente de los bolsillos de los mismos socios. El dinero que sale de los socios se convierte en beneficio, es devuelto a los socios. Por lo tanto, entendemos nosotros que donde mejor está es en el bolsillo del socio. Y ese beneficio y ese precio justo de la energía
no va a servir para financiar unas rentabilidades financieras brutales que se están prometiendo en esos megaparques solares o huertas eólicas, o llámales como quieras. Nos hemos pasado 40 pueblos con el impuesto al sol y con los megaparques. De un lado a otro, pim, pam, pim, pam. Parece que siempre hacemos las cosas así. Ese beneficio es, pues, si lo quieres pagar, pues allá cada uno es libre. Pero igual, por muy ético, por muy legal o por muy bonito que me lo pinte, o por muchos puestos de trabajo, por mucho desarrollo o por mucho crecimiento que va a tener mi pueblo, pues igual yo no lo quiero. Porque lo quiero ético, lo que quiero social, porque quiero cambiar un poco las cosas. Porque estamos hablando de un bien de primera necesidad que es la energía, que tiene una demanda inelástica, que no la podemos cambiar, que yo no puedo dejar de consumir electricidad, que hay un monopolio que me limita. No es como el pan, que también es de primera necesidad. Pero hombre, puedo ir a comprar al día al Mercadona, o una boutique, o lo puedo hacer yo en casa. O puedo dejar de comer pan. O puedo comprarme el pan duro. En energía no. O se la compro a Iberdrola o a Endesa en vuestra zona, ¿no? O no hay otro tío. La energía va a pasar por sus cables, por sus centros de transformación. Por lo tanto, en una cooperativa no hay una confrontación de intereses. No hay intereses contrapuestos. El objetivo no es que tú consumas más. En una cooperativa de energías renovables, el objetivo es que seamos más eficientes, que tengamos un precio justo, que consumamos energía renovable y que con esto estemos cambiando el mundo. Un consumo responsable que ayude a dinamizar unas dinámicas diferentes sociales, ¿no? La propuesta es que miremos más allá de lo que veamos del consumo de las comunidades energéticas, miren solamente por unas placas, por el ahorro. Hay algo más abajo. Os hablaba de los objetivos de desarrollo sostenible, de ese objetivo que hay de que las comunidades sean más resilientes y para eso es necesario, y lo hemos visto en estos días de la pandemia, en este año que llevamos, ¿no? Cómo la resiliencia tiene que ver mucho con las redes, con el espíritu solidario, con el rozarse. Bueno, pues ahí es donde entronca este nuevo cambio que promueve las comunidades energéticas y las cooperativas en este momento. Nuestras líneas en una cooperativa están muy claras. Podemos hablar de valores o en misión, etcétera, pero yo prefiero líneas rojas. Si estás entre estas líneas rojas, yo creo que tú me vas a entender. Primero tenemos que cuidar este planeta como una casa común. No hay planeta B, este es el que tenemos. El que nos han dejado y el que vamos a dejar. Lo tenemos que consumir energías renovables, cuidarlos, ser respetuosos con el consumo de los recursos. Por otro lado, si entiendes que el beneficio lícito es lícito siempre y cuando aumente el bien común, pues aquí lo entenderás. Y el bien común es que ambos ganemos, el generador y el consumidor. Si la cooperativa gana dinero a base de volver a ordeñar al socio, pues no estamos trabajando por el bien común. Si el objetivo es, te voy a poner unos precios bajísimos porque luego vamos a vender la cartera de clientes y de socios pues a otra gran compañía, como está pasando, y como ha pasado, pues este no es sitio. Si lo que entiende es que no todo es precio, que es importante el colaborar y el hacerlo, cosas conjuntas, la lógica del don, de la gratuidad,
de que trabajando por el bien común el beneficio te llega y sales ganando, pues estás en un microclima, en un microcosmos de las comunidades energéticas. Si estás en una asociación de vecinos que has estado luchando durante años por conseguir una serie de servicios, pues aquí tienes una nueva herramienta, aquí tienes la posibilidad de que esos mismos, en vez de reclamar, pasemos a gestionar, a decidir sobre la electricidad. En algunos de las comunidades energéticas que se han puesto en marcha, se están poniendo en marcha aquí en Navarra o en Euskadi, vaya, se acaba el tiempo que me había propuesto. Tiene mucho que ver con esa filosofía que tienen de sacar de los montes, de limpiarlos, de explotarlos razonablemente para calentar los hogares, ¿no? Pues esa misma filosofía hoy en el siglo XXI es una comunidad energética. Es aprovechar los recursos que tenemos, que es el espacio en los tejados, para generar electricidad y consumirla. Sí, 500 metros, ¿son muchos, son pocos? Pues son los que hay. Y lo que proponemos en este caso y lo que os estamos aconsejando es que demos unos pasos cuanto antes en comunidades energéticas, aunque sean ligeras, pequeñas, que sirvan como de escaparate, que sirvan para que otros vean lo que se puede hacer. Y eso, cuando la gente lo visualiza, lo ve mucho más claro y se coge velocidad. Y lo que se trata es de coger velocidad. Bien, bueno, esto es... A mí me gustaría terminar con esto. La transición energética es el catalizador de un nuevo modelo económico y social. ¿Y es un esfuerzo colectivo? Sí, es un esfuerzo cooperativo. Es un esfuerzo de cada uno de nosotros. Esa cultura de la cooperativa, de que vamos a remangarnos, es el que necesitamos con los grupos tractores. Necesitamos que aquellas personas que estén participando en asociaciones, vecinos o personas que estén interesados en las energías renovables, actúen como grupo tractor. Un grupo tractor es tener el conocimiento suficiente para comentarle al resto de sus vecinos de las bondades de esta comunidad energética. Lo mismo que si compras un frigorífico te vas a enterar de las características de lo que necesitas. No te estudias si la composición del gas algo es bueno para si se enfría a la hora de comprimirlo, etcétera. Te bastan los litros, te basta. Pues esos conocimientos básicos son los que necesitamos que la gente tenga para que luego esto funcione. Para que funcione tienes que tomar decisiones. Decisiones en el reparto, decisiones en el precio. De decisiones en los gastos. Tienes que conocer la estructura de la factura de la luz. ¿Qué menos? Y no es poco, ¿eh? Según el último presidente de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, decía, en España no hay quien entienda la factura de la luz. Hablaban de un 70%, no sabían. Algunos dicen que si te lo explican y lo has entendido es que te lo han explicado mal, ¿eh? No, tienes que tener un conocimiento en profundidad lo suficiente como para saber qué partes del precio te vas a ahorrar y qué cosas no te vas a ahorrar. Tienes que hablar de cómo cambiar los hábitos a tus vecinos. Pues igual hay que empezar a coger el libro de instrucciones del horno, de la lavadora y estudiarlo. Yo conocía a uno que decía que las instrucciones eran para... los libros de instrucciones eran para cobardes. Lo que había que hacer era enchufar y a ver qué pasaba, ¿no? Y entonces era un poco a lo... Pues esos mismos tienes que empezar a conocerlo y a participar.
Bueno, Rosario, ya voy a ir terminando, ¿eh? Bien, pues esta es la clave, ¿eh? Y con esto termino. Grupos tractores es lo importante en este primer paso. Si queremos que aquí al verano salga una primera comunidad energética que sirva luego de catalizador de otras en otros barrios, donde podamos vernos, donde podamos estrellarnos con ellos en contra el fondo, pues tenemos que buscar grupos tractores. Porque si no, se nos va a ir el tiempo en luchar contra dragones, en descifrar el galimatías de que nos puso el enano o de buscar en la legislación e investigar. Grupo tractor y en un pispach, al final montamos una comunidad energética. Bueno, pues le dejo ahora el paso a Alberto para hablar de esto. Bueno, había aquí más cosas, pero yo dejo de compartir. Buenas tardes. Si a ver dejas de si... compartir, Jesús. Ya está. A ver si comparto yo ahora. Vamos a ver. Vale, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por permanecer ahí. A mí me toca hablar un poco más de la parte más pragmática, la parte más técnica. Y bueno, quería comenzar, como no, con una frase que me ha encantado de la página web de La Laguna Municipio en Transición, que engloba un poco lo que han dicho Rafa y Jesús, ¿no? Que dice que la herramienta más eficiente para luchar contra el cambio climático eres tú. Y así lo creemos y así tiene que ser. La pelota está en nuestro tejado y nos toca a todos arrimar el hombro. Entonces me parece súper acertada, la verdad, esta frase y con ella quería comenzar, ¿vale? Bueno, a mí me toca la parte técnica, entonces voy a hacer una definición que Jesús y Rafa ya han utilizado, pero yo le voy a dar otro sentido, sobre todo a la última parte. Esta es una definición de comunidad energética, que es una figura jurídica, como ha dicho Jesús, basada en la cooperación entre diferentes ciudadanos, asociaciones locales, pymes, etcétera, que se utiliza para generar, usar y gestionar energía. Es algo bastante profundo en lo que luego más tarde voy a profundizar, a ver qué quiere decir esto de generar, usar y gestionar energía. Y el objetivo es desarrollar un sistema energético asequible, que bueno, al final es que podamos pagar menos por la energía que consumimos. Las energías renovables y limpias no deberían de ser un artículo de lujo. También debería de ser colaborativo el sistema, generando la energía que consumimos entre todos. También debería ser descentralizado, generando en el mismo lugar en el que se consume, como ha explicado Rafa antes, con el fin de, bueno, pues al final deberíamos tener un sistema eficiente en el que descongestionemos las redes eléctricas y reduzcamos las pérdidas. También debería de ser libre, en el que se pueda entrar y salir de manera abierta, democrática y verde, porque al final, además de renovable, también queremos energía limpia. Y también justo, ¿vale? Es decir, un sistema en el que nadie se lucra a costa de nosotros ni de nadie. Entonces, una vez hemos puesto en contexto esta definición, también me gustaría decir qué es lo que no es una comunidad energética. Una comunidad energética no es una compañía eléctrica, no es una empresa privada o pública que comercializa la energía, no es un tejado que cedes o un terreno que alquilas a una compañía eléctrica o una distribuidora para poner placas fotovoltaicas, ¿no? Yo creo que sí que ha quedado claro lo que es, pero también hay que dejar claro qué es lo que no es, porque últimamente se está viendo mucha especulación, como decía Jesús. Este famoso greenwashing, como las petroleras, las eléctricas, los bancos, los grandes lobbies están ejerciendo una gran presión y atribuyéndose el mérito de crear comunidades energéticas, ¿no? Vemos grandes petroleras creando comunidades energéticas
grandes eléctricas que también ahora se han reconvertido y son los más verdes, ¿no? Pero que ellos también promueven comunidades energéticas, los bancos dándoles soporte, ¿no? Con esas oficinas neutras, con esa financiación de esos proyectos, pero que por otro lado también sabemos lo que financian y sobre todo lo que les financian a esas petroleras y a esas eléctricas, ¿no? Entonces, como decía Jesús, de lo que se trata es de cambiar el sistema, el paradigma. Necesitamos cambiar el modelo energético y necesitamos pasar de ese sistema que podéis ver en el centro en azul, en el que grandes centrales y pocas ubicadas lejos de nuestras casas, muy sucias, contaminantes, que contribuyen al calentamiento global, que contribuyen a su economía. Es una economía controlada por esos grandes lobbies, ¿no? de presión, esos grandes oligopolios capitalistas que buscan su máximo beneficio, que dependen bueno, pues de ocupaciones, de movimientos geográficos, guerras, conflictos para controlar esos recursos, ¿no? Que utilizan también un sistema centralizado de transporte, unas grandes infraestructuras, unas grandes líneas de alta tensión, unas grandes bueno, tuberías, para hacer llegar precisamente desde arriba hasta abajo. Abajo somos nosotros, somos ese sujeto pasivo que decía Jesús, que nos limitamos bueno, a recibir nuestra factura, a apagarla y encendemos la luz, la apagamos y vemos que todo funciona y estamos contentos, ¿no? Con el sistema. Como digo, se trata de cambiar, esto lo viene impulsando Europa y aparte es lógico y normal que tenga que cambiar, no mañana sino hoy. Ya se está dando este cambio de modelo energético en el que nosotros dejamos de ser ese sujeto pasivo, sino que pasamos a ser un sujeto activo, convirtiendo el sistema en un sistema bidireccional en el que consumimos energía y generamos energía cuando podemos y como podemos. De esa manera descongestionamos las redes de distribución y hacemos que sean unos sistemas más eficientes y más pequeños, más adecuados a las necesidades. Esas grandes infraestructuras pueden ir siendo, bueno, pues más prescindibles y generamos de una manera descentralizada, deslocalizada, de una manera justa, bueno, limpia y bueno, pues con muchas centrales pequeñas, ¿no? Como pone. Entonces ese es el cambio de modelo energético y gira en torno esto es volver a redundar en lo mismo que hemos hablado, pero gira en torno al fomento de la economía local, que tan importante es, a ese ahorro y uso eficiente de la energía. No solamente se trata este proyecto de comunidades energéticas, como decían antes, de generar energía renovable, sino también de ahorrar, de ser eficientes, ser responsables con lo que hacemos. Que la energía, por supuesto, tiene que ser verde y de cercanía, y en definitiva es empoderar a esa ciudadanía, hacernos partícipes del modelo. Cojo otra vez un poco cuál es nuestro lema. Nosotros decimos que son tiempos de reducir costes porque es cierto, pero no sacrificando el planeta. Tenemos que seguir cuidando el planeta. Es por ello por lo que me gustaría ahora pasar a explicar la parte técnica de en qué consiste la comunidad energética. Y para ello voy a hacer un repaso de las tecnologías, porque bueno, pues al final es interesante conocer el autoconsumo individual, cómo nos va a llevar el autoconsumo individual al autoconsumo compartido, haciendo un sistema más eficiente, y cómo finalizaremos con las comunidades energéticas, ¿no? Siempre hablamos de paneles solares, siempre hablamos de generación, de tejados. No tiene por qué ser así, luego lo vamos a ver. Pero creo que este concepto es importante, ya que ahora mismo es la tecnología, siempre hablando de tecnología renovable, pues más eficiente en el eurovatio generado, y sobre todo vosotros en las islas que tenéis una gran cantidad de incidencia solar, pues que tiene mayor rentabilidad, ¿no? Podemos sacarle mayor rentabilidad.
Entonces voy a comenzar explicando esta tecnología. Habrá gente que esta parte le quedará pequeña y habrá gente que igual no lo ha oído nunca. Pero bueno, es importante comenzar desgranando qué es un sistema fotovoltaico. Un sistema fotovoltaico se basa principalmente en los paneles solares, que son los que transforman la energía solar en energía eléctrica, pero no solamente son paneles solares. Tienen una parte muy importante que es la estructura, una parte muy importante en costes y en la parte técnica también. Esta estructura, pues al final puede ser una estructura metálica que ubiquemos en un tejado, bueno, pues que puede ser una cubierta de un edificio, puede ser un terreno, un campo, un terreno comunal, puede ser acoplada acoplanarmente a nuestro tejado, ya que podemos tener un tejado orientado e inclinado de la manera correcta, o podemos estar obteniendo realmente la regulación que nos permita optimizar este sistema. Entonces, una parte también muy importante y que no debemos obviar. Otra parte también importante y importante técnicamente y también en la parte económica es el inversor, que es esa electrónica de potencia que convierte la generación de solar en energía continua, la convierte en energía alterna para poder utilizarla, inyectarla a la red. Insisto, es un sistema también importante y caro. Y los cableados y las protecciones, que quizás tienen menos peso en la parte económica, pero que también son importantes. Digo que son caros, pero en realidad es un sistema que ahora mismo es asequible, comparando con el resto de sistemas. Es asequible y es escalable. Podemos hacer una instalación de paneles fotovoltaicos pequeña, pero luego podemos crecer, podemos hacer que esta instalación sea escalable. Y esto es lo que nos permite la fotovoltaica. Podemos hacer que si hacemos una instalación importante, una instalación grande, este peso de algo tan pequeño como es el inversor se diluya de una manera importante en el coste de todo el proyecto. Por lo tanto, es más eficiente y es más barato hacer una instalación grande, aparte por economía por los costes. Bueno, si compro 100 paneles va a ser más barato que comprar 30. Pero el propio peso de las estructuras, de inversores, de protecciones, de cableados y de otra serie de elementos también necesarios hacen que esto sea más interesante. Esto es en general en qué consiste una instalación fotovoltaica. Puede ser individual o puede ser colectiva. Esto es una curva que creo que es importante que nos vayamos familiarizando de un día cualquiera, en un sitio cualquiera, porque eso no es lo importante. Lo importante es que aquí se ven cuáles son las gráficas bien diferenciadas de consumo y la parte de generación. La generación fotovoltaica es lógico que se dé en las horas en las que tenemos sol, en las que tenemos luz. Vemos que en las primeras horas genera poco, en las últimas horas también genera poco, y cómo se da esa campana de Gauss que nos permite autoconsumir con respecto a lo que nosotros estaríamos consumiendo de manera habitual, que es la gráfica azul. En la parte en la que estamos generando, en las horas centrales del día, podemos autoconsumir, la parte marrón. Eso sería directamente la energía que nosotros le restaríamos al consumo. Sale el sol y si yo tengo en ese momento consumo, es decir, por ejemplo, cuando estoy desayunando o en las horas centrales estoy cocinando o cuando se está limpiando o cuando a última hora quizás podemos estar preparando la cena, ¿no? Poniendo lavadoras o todo esto, en esa parte estamos autoconsumiendo, estamos utilizando esa energía que se está captando en nuestros tejados. Puede que en ese momento no la consumamos y sea un excedente, que es el área de arriba, el área amarilla. Esa energía se compensaría, esa energía se vertería a la red, que es uno de los grandes cambios que han comentado antes Rafa y Jesús, que ahora se permiten,
que es poder inyectar los excedentes a la red y compensarlos o obtener una remuneración por ella, que bueno, más adelante ahondo en esto. Pero lo importante es que vayáis familiarizándoos con estas curvas, porque son importantes, porque todos nosotros tenemos por lo menos esa curva o esos hábitos de consumo. La parte azul la tenemos todos, y ahora estamos en un proyecto en el que quizás podamos formar parte de un grupo de autoconsumo y ahorrar, ¿no? Entonces esto va a ser importante, porque lo seguiremos hablando en siguientes sesiones. Bueno, es una, como han comentado Rafa también, es una energía kilómetro cero. Si nosotros generamos en nuestros tejados y consumimos, estamos haciendo un sistema altamente eficiente, evitando pues esas pérdidas que se dan en transporte, que son tremendas, son más altas que en cualquier otro sistema. Ha dicho Rafa antes el dato, pero bueno, yo para que os hagáis una idea, podemos estar hablando de que en España aproximadamente la generación de 3 nucleares y media se utilizan en pérdidas, o sea, son pérdidas directamente del sistema, para que os hagáis una idea del sistema tan ineficiente que tenemos. Con este cambio de paradigma, si nosotros acercamos la generación al consumo, estamos cambiando todo el sistema de transporte y de distribución, que es algo sin duda interesante para todos. Bueno, también continuar con el autoconsumo compartido. La primera parte he hablado un poco del autoconsumo individual, creo que este lo conocemos todos, es el que ha habido hasta ahora. Con el cambio del Real Decreto, el del 5 de abril del 19, se daba, bueno, pues la posibilidad para utilizar las redes de distribución, es decir, sin echar nuevos cables si vamos a hacer un autoconsumo compartido, por ejemplo en mi bloque de viviendas, sin tener que echar cables entre la generación y los consumos, pudiendo aprovecharnos de las redes de distribución también para salir a otros bloques de viviendas o a otras zonas, como han comentado antes, ¿no? Siempre partiendo de unos requisitos que se han puesto ahora, actualmente en el 2019, que tenemos que cumplir, pero que es algo que en otros lados no es así, y que a futuro cambiará sin ningún tipo de duda, como otra serie de limitaciones que tenemos con este Real Decreto. Pero aún y todo es positivo y vamos a cogerlo como tal. Nos permite utilizar esas redes de distribución, nos permite compartir la energía, nos permite utilizar esos 500 metros entre la generación y el consumo, o el mismo centro dentro del mismo centro de transformación, o misma referencia catastral. He visto que hay alguna pregunta relacionada que luego más adelante contestaremos. Pero bueno, estas son las bases que se sientan. Insisto, en Francia en vez de 500 metros hablamos de 2 kilómetros en el caso más desfavorable. Creo que llega hasta 20 en casos de campos, o sea, de viviendas más rurales. Bueno, también se está hablando de los repartos, que más adelante voy a hablar, pero bueno. Esto es las bases que sientan el autoconsumo compartido. Hay diferentes modalidades para que se dé este autoconsumo compartido, y están también definidas en ese Real Decreto que os he comentado antes, de 2019. Ese autoconsumo puede ser con excedentes o sin excedentes. Podemos desconectarnos de la red, aunque no es lo recomendable. Lo recomendable es seguir enganchados a la red de distribución y poder inyectar nuestros excedentes. Poder inyectar nuestros excedentes y voy a saltarme, y en el último caso, que es que por esos excedentes nos compensen o podamos venderlo a la red. También podemos utilizar la red interior, como os he comentado antes, en un bloque de viviendas podemos utilizar la red interior, o también podemos utilizar a través de red esa red de distribución para compartir y para vender los excedentes. Estas son las modalidades definidas por Real Decreto. Y luego están, bueno, todas las variantes que se pueden dar de ellas. Bueno, os voy a explicar un poco la parte de autoconsumo compartido, cómo funcionaría, porque al final parece algo abstracto, ¿no? Yo tener unos paneles en mi casa y compartirlos con mi vecino, o el que el ayuntamiento tenga unos paneles en su
tejado y que los comparta con los vecinos, pues puede resultar algo como bueno, pues no tan fácil de visualizar como poner unos paneles en tu tejado y que esa energía se autoconsuma y como muchos excedentes se viertan. En un sistema compartido o en una comunidad energética, la energía horaria neta generada por esa instalación compartida, vamos a decir que más grande que la individual que podemos tener, por ejemplo, en el tejado de un colegio, tendría un contador que estaría contando hora a hora la energía inyectada a red, que se utilizará dentro de la red de distribución para repartir. ¿Cómo vamos a repartir? Mediante un acuerdo que se va a tomar democráticamente, y ya empezamos a hablar de la comunidad energética, democráticamente entre los que forman la comunidad energética. Es decir, hay muchas maneras de repartir. Bueno, puede ser en función de la energía que yo consumo diaria, puede ser en función de bueno, la aportación económica, hay muchas maneras, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que tiene que haber una beta inscrita previa al consumo, en el que digamos que cada uno de las personas o de las entidades que están participando en este sistema colectivo tienen un reparto de esa energía que se está generando, no necesariamente en su tejado, que le llamamos beta, que es un concepto que os va a aparecer también de aquí en adelante. A partir de esa beta, nosotros tenemos individualmente, seguimos teniendo, como os he comentado, no hay que echar cables, no hay que cambiar el contador, no tenemos que hacer cambios técnicos ni físicos en nuestra instalación, porque ya tenemos un contador individual, cada uno de nosotros, que está contando la energía que estamos generando, o sea, que estamos consumiendo. Por lo tanto, podemos casar perfectamente en una factura la energía que a mí me correspondía de ese reparto con la que yo o he necesitado o no he necesitado y he vertido a la red. ¿Vale? Entonces es un trámite administrativo que nosotros decimos que lo hacemos en cocina y que simplifica todo, ¿vale? Entonces es un sistema que se puede hacer, no es algo que es tan etéreo. Continúo hablando del autoconsumo compartido, quizás yendo al inicio, ¿no? A cómo de dónde partimos para hacer este dimensionamiento colectivo. Es importante tener un modelo en el que se casen el consumo y la generación. Aquí podéis ver un montón de curvas, de colores, de áreas, en el que se puede ver de un día cualquiera, de un mes cualquiera, en un lugar cualquiera, cómo cada uno de esos participantes en ese sistema colectivo, en esa comunidad energética o en ese autoconsumo compartido, cómo están consumiendo hora a hora, cómo están registrando su contador que están consumiendo hora a hora. En función de esos registros que nosotros ya tenemos, podemos hacer una estimación de lo que pasó, por ejemplo, el año pasado para extrapolarlo a lo que va a pasar este año o lo que va a pasar los siguientes años. Pues son al final curvas bastante repetitivas y recurrentes. Por lo tanto, una vez hemos sumado esos consumos, hemos visto cuáles son esos hábitos de cada uno y cuál es la cantidad que están consumiendo, podemos dimensionar esa generación. Podemos dimensionar esa generación, y aquí vuelvo a abrirlo porque hemos estado hablando de autoconsumo compartido y solamente hemos estado hablando de fotovoltaica, pero se puede abrir perfectamente a otras tecnologías, como podemos hablar de, aunque son ya minoritarias completamente, como puede ser la mini-eólica, puede ser la hidráulica, utilizando los ríos que tenemos, puede ser mareomotriz, puede ser, bueno, todas las tecnologías de generación que existen en el mercado se pueden agregar a este sistema de generación. También dimensionamos la potencia y la energía que generaría en función de, bueno, pues las posibilidades que tenemos o de la necesidad que hemos visto que tenemos, dependiendo de cuál es el tejado que podemos tener, por ejemplo, qué cantidad de agua puede bajar por ese río que puede generar, cantidad de aire que tenemos, pero bueno, principalmente centrándonos en paneles, la dimensión de esos paneles, cómo están ubicados, cómo están orientados, cómo es ese tejado, cuánto de cerca está
quizás ese terreno, si vamos a terreno, bueno, en el suelo, de cuánto de cerca está de las redes de distribución, porque al final también puede ser una parte importante, ¿no? Entonces hay que hacer ese match, ese casamiento entre la parte de generación y la parte de consumo. Hay otra parte importante que es la acumulación, aunque quizás nosotros no hablemos tanto de ella porque al final no la consideramos una tecnología madura y para ofrecer nosotros como una alternativa real a utilizar la red bueno, o a consumir energía de red, ya que es una tecnología que actualmente es contaminante, utiliza materiales raros, tiene una vida útil corta, es cara, a no ser que vayamos a otras maneras de acumulación, que también volvemos a hablar otra vez de abrir este tema, ¿no? O con otras tecnologías, puede ser acumulación hidráulica mediante 2 depósitos. Aquí en Navarra hay bastantes casos que utilizan esta manera de acumular energía, teniendo una diferencia de potencial entre dos acumulaciones de agua. Podemos, mediante una bomba, una turbina, en función de la dirección que le demos al agua, podemos acumular energía y utilizarla para cuando realmente la necesitamos. Entonces, esa es la manera de partir de este sistema, ¿no? Y aquí es una diapositiva tremendamente grande y difícil, pero voy a intentar explicarla. Voy a sacar el puntero en la que se quiere dejar claro cuáles son, por qué una CEL y por qué es mejor que autoconsumir individualmente o que autoconsumir colectivamente. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son las ventajas? Bueno, una comunidad energética es más eficiente, por lo tanto es más barata. Se agregan esas curvas de carga entre, como os he comentado antes, entre los distintos consumidores, que unos pueden consumir a la mañana, otros a la tarde, unos el fin de semana, otros solamente en verano, otros en invierno. Esa agregación de curvas de carga hacen que este sistema sea más eficiente. Realizamos una sola instalación, bueno, puede estar abierto también a 2 instalaciones, a 3, a 4, a las que hagan falta, pero bueno, optimizamos esa parte fija que os he comentado antes, como puede ser el inversor, las estructuras, protecciones, cableados, etcétera. Bueno, y por lo tanto tendremos menos gastos en mantenimiento y en seguros también. Si lo promueve una entidad local, podemos aumentar la cantidad económica que nos pueden aportar mediante ayudas o subvenciones. Es una parte también importante y a tener en cuenta. Ese sistema hace partícipe a la gente del problema energético y dinamiza a la población. Bueno, pues promueve esa colaboración que tanto hace falta, ¿no?, entre lo público y lo privado. Democratiza la transición energética, facilita a esas familias sin recursos o sin espacio para instalar el acceso a las renovables. Es decir, yo no tengo recursos económicos o yo no tengo un tejado en el que poder instalar energía renovable. No por eso tengo que olvidarme de ello, ¿no? Esto nos lo permite la tecnología y nos lo permiten estos reales decretos. También democratiza la toma de decisiones y el uso que se le quiera dar a un derecho tan importante como es la energía, ¿no? A un derecho del siglo XXI, como ha comentado Jesús. Antes era el fuego, antes era la leña, bueno, el agua también es otro gran derecho. La energía es el gran derecho del siglo XXI. Se trazan unas nuevas normas adaptadas a todos. Bueno, pues ese precio que más adelante ya ahondaremos en las decisiones que hay que tomar, que este grupo tractor y que todos los que forméis partes vais a tener que participar, ¿no? Pues en el precio de la energía, en el uso de los excedentes, en cómo nos organizamos, ¿no? También ofrece más posibilidades, más espacios, más tejados, más polideportivos, comunales, ¿no? Se puede compartir, se puede llegar a más. Lo que os comentaba, no limita a un único recurso de generación o de acumulación, va mucho más allá, generación solar, eólica, hidroeléctrica, bueno, podemos agregar movilidad, uso compartido de vehículos, eficiencia. Bueno, podemos hablar de muchas cosas que van más allá, ¿no?, de ese autoconsumo individual o colectivo.
También nos permite esa libertad para entrar o salir, esos movimientos de población que se dan. Yo hoy estoy viviendo aquí por mi trabajo, tengo que salir. Bueno, pues no hay problema, porque estas comunidades energéticas nos permiten tener esa libertad para entrar y para salir, para ampliar y para disminuir también la cuota de participación. Hoy no tenemos la misma necesidad que teníamos ayer y seguramente no será la misma necesidad energética que tengamos mañana. Entonces esto nos permite este sistema realizar todos estos movimientos y nos permite ser libres. También, bueno, por último decir que pues que estamos desarrollando una implementación de un coeficiente de reparto dinámico. Como os he comentado antes, era esa beta que se prefijaba, es una beta estática anual. Yo digo que a mí me corresponde un 1%, por ejemplo, y a mí me corresponde un 1% todo el año, lo cual es ineficiente y es algo que venimos demandando con cambios bueno, pues un poco en todo el tema de reales decretos, etcétera, transposiciones de Europa, etcétera, para que se den cambios en estos aspectos, ¿no? El reparto dinámico tiene que llegar, ya se está hablando de que va a haber un reparto horario, pero ese reparto dinámico en el que yo, si no estoy en casa, pues mi energía la pueda consumir otro vecino y no por tener una beta asignada, un coeficiente asignado, tenga que autoconsumirlo o si no verterlo a la red, ¿no? Entonces esto nos permitirá ser más eficientes, que es algo que ya lo somos, pero bueno, nos permitirá avanzar en este tema. Voy a salir de aquí, este puntero, y voy a decir otra vez por qué la comunidad energética es mucho más que el autoconsumo. Bueno, pues al final habla de generación individual o colectiva. Podemos hacer una instalación, pero podemos aunarla con otras instalaciones que tengan quizás otros vecinos que ya existentes, o podemos hacer ampliaciones, podemos llegar a otras tecnologías de generación, como os he comentado, mini eólica, mareomotriz, bueno, todo tipo de generaciones. No se cierra a la generación fotovoltaica, aunque sea la más eficiente, no se cierra a ello. Podemos hablar de acumulación, podemos hablar también de asesoramiento energético, muy importante también esa eficiencia. Primero hay que reducir, cambiar nuestros hábitos y reducir consumo. El tema de movilidad, hay que electrificar la movilidad, no solamente el consumo eléctrico de nuestras casas o de nuestras empresas, es la fuente de carbono que estamos vertiendo a la atmósfera. No es verdad. Con la movilidad, con las calefacciones, también estamos dañando el medio ambiente. Por lo tanto, también toca hablar de movilidad, de compartir coche, de cambiar, de puntos de recarga. Hay otras iniciativas sociales que también les da cobijo la comunidad energética, grupos de consumo de alimentos kilómetro cero, grupos formativos de apoyo, etcétera. También la comercialización y la distribución, como ha dicho Jesús, pero quizás estos sean pasos siguientes. ¿Vale? Bueno, esa es la primera parte de la parte teórica y la primera parte de dimensionamiento. Hay que seguir dando pasos, luego se materializa con la ejecución, con el diseño, con el proyecto, las tramitaciones, planes de seguridad, con la instalación, ya cuando llegamos a poner los paneles, con la puesta en marcha, ese plan de mantenimiento, seguros, seguimiento, etcétera. Pero eso eso es lo último, pero no termina ahí. Termina con una factura con la que volveremos otra vez a hablar de este tema. La comunidad energética no termina con esa instalación, sino que hay que volver a empezar, a hablar de otros proyectos, de repotenciaciones, etcétera. Pero me gustaría hablar de cómo termina esta comunidad energética. Esta comunidad energética termina con una factura que nos llega a nosotros, que esto va a ser una duda que vamos a tener que solucionar más adelante, pero termina con una factura en la que podemos ver claramente cuál es, voy a sacar el puntero, cuál es la energía que estamos consumiendo de red en esas horas nocturnas o en las que no tenemos generación suficiente, cuál es la parte de autoconsumo, de esa beta que nos ha correspondido, cuál es la parte que nos corresponde a nosotros
y cuál es la que hemos podido utilizar, a qué precio la hemos decidido poner y por lo tanto queda reflejado en la factura. La compensación, cuáles son los excedentes y por último veremos en la factura la potencia, que esto es lo que vemos en nuestra factura normal. Bueno, como voy sin tiempo, más adelante en las preguntas solucionamos dudas acerca de todo lo que se os pueda ocurrir. Tenéis más información en comunidadesenergéticas.org, podéis ver un poco proyectos, casos de éxito, etcétera. Y si no, pues a través de la página de MASPE, comunidadesenergéticas.org y la lagunantransición.org, que también está de maravilla y que podéis echarle un vistazo. El correo vuelvo a ponerlo porque es interesante tenerlo en cuenta, como ha comentado Rafa, para crear esos grupos tractores y para que os animéis todos a lanzar dudas y a lanzaros a la piscina, que es un proyecto súper interesante y que sale adelante de veras. Muchas gracias y bueno, le doy la palabra a Rafa, pero yo creo que a partir de ahora la tenéis todos, la palabra. Sí, efectivamente, yo creo que vamos a pasar ya a ir respondiendo las preguntas. Yo creo que Carolina nos puede ir planteando las que están por escrito y los que queráis hacerlas de palabra, pues levantar la mano. En el capítulo de reacciones que hay abajo a la derecha está la posibilidad de levantar la mano que aparece en la pantalla y así sabemos que hay una pregunta para que os demos paso a ella. Muy bien, pues bueno, después de haber escuchado todos estos temas tan interesantes que nos habéis explicado, pasamos a las preguntas que nos habéis ido poniendo aquí en el chat. Luis Prieto nos pregunta, buenas tardes, nuestro barrio es muy disperso, mayormente agrícola y ganadero. Las casas se encuentran a una distancia mayor de los 500 metros, pero creo que estamos conectados en el mismo centro de distribución. Mi pregunta es, ¿cómo afecta la distancia desde las instalaciones de producción a los centros de consumo? No sé, igual yo creo que Alberto. Sí, bueno, lo que creo que lo he respondido un poco el tema. Es un barrio disperso, mayormente agrícola o ganadero, por lo tanto no tendrá gran demanda de energía, por lo tanto seguramente pertenezcan al mismo centro de transformación. 500 metros son bastante. Vamos a aclarar que esos 500 metros van desde el contador de generación hasta el contador de consumo, por lo tanto nos da posibilidades de llegar bastante lejos, 500 metros. Aún y todo, habría que estudiarlo, habría que ver el tema de centros de transformación, ese tema de esos 500 metros y estudiarlo. Pero ahora mismo, sin más información, no podemos resolver eso. Vale, ¿Cómo afecta, ¿cómo afecta la distancia? En principio no afecta de ninguna manera porque utilizamos las redes de distribución, las pérdidas son las pérdidas del sistema, se considera esos 500 metros precisamente para que se trate de un sistema eficiente, entonces no afecta de ninguna manera que esté a 500 metros o que esté a 1, utilizando esta red de distribución. Ok, continuando con los centros de transformación, nos pregunta José Galván, ¿cómo se puede saber las viviendas que dependen de un mismo centro de transformación? Bueno, buena pregunta. Esto habría que ver un poco cuál es el distribuidor de la zona, supongo que será Endesa, y habría que ver el registro que tienen ellos de sus sistemas de distribución, de sus redes de distribución. Habría que ver cómo lo tienen todo organizado y habría que pedirles a ellos información. Sin más preguntas. Vale. Luego, sí. nos pregunta un momento sobre este tema, también comentar, creo que el ayuntamiento está haciendo un mapa de las posibilidades fotovoltaicas de la laguna. Ahí se va a ver también un poco esas características técnicas de los centros, suele venir aparejado. Y esa será una gran herramienta para, si todos los que estáis ahí preocupados y dónde está el centro de transformación o dónde los puedo poner, creo que el ayuntamiento pone a una disposición una herramienta
muy interesante, súper válida. No sé si es, creo que es así. Perfecto, Jesús. Luego, usuario nos pregunta, en el casco histórico y zona tampón, chocamos con el PEP. ¿Se cambia, adapta, tolera el uso de tejados y azoteas? Bueno, igual ahí, no sé si José Luis Bueno, o Rubén sí, tenéis más datos, ¿no? yo lo que puedo decir sobre esta cuestión es que sobre esa normativa efectivamente presenta algunas limitaciones. Por ejemplo, ahora mismo a la hora del autoconsumo individual, pues que no vale con la notificación previa, sino que hay que presentar un proyecto porque hay unas normas ahí restrictivas. No obstante, la voluntad del ayuntamiento, de hecho, en los propios centros que pertenecen al ayuntamiento, que están dentro del casco histórico, se plantea la colocación de instalaciones fotovoltaicas. Por lo tanto, es una cuestión que la voluntad del ayuntamiento es armonizar toda esta cuestión para facilitar pues, la creación de comunidades energéticas, el autoconsumo compartido. Sí, muchas gracias, José Luis. ¿Más preguntas, Carolina? Oye, Sí, en ese sentido, de deciros, yo tengo la experiencia de un pueblo que se llama Urrozvilla, aquí en Navarra, que también está declarado pues un bien de... Pues es un pueblo muy bonito, Conjunto tiene una artístico. plaza enorme y maravillosa, o sea, no hacía falta que lo declarasen bien cultural porque ya lo era, ¿no? Tenemos una institución que vela por todas estas cosas, que es el Instituto Príncipe de Viana, y no posibilitaba ninguna colocación en ningún tejado del pueblo. Sí que tenían voluntad y encontraron pues en los límites a pie en el suelo una parcela municipal que le estaba ahí pues perdida y olvidada, y ahí aprovecharon para poner sobre suelo, pues creo que fueron 30 kilovatios pico, 60, y con eso tenían para el ayuntamiento, el dispensario médico, el club de jubilados y luego los vecinos. Y bueno, pues no todos, pues, pero pues es un paso. Se buscó esa solución. Desconozco cuál es el caso concreto, pero bueno, imposibles no se resuelven, pero algunas veces se pueden encontrar soluciones ingeniosas sobre el terreno. Sí, Carolina, ¿más preguntas? Sí, perfecto, Jesús. Volviendo un poco al tema de los 500 metros, te pregunta Alberto José Galván, que si podrías aclarar un poco más si debe de entender que es una limitación administrativa y no técnica el tema de los 500 metros de distancia. Alberto, tienes el micrófono silenciado. Que efectivamente es una limitación administrativa, no es una limitación técnica para nada. Es una limitación administrativa que recoge el Real Decreto. Sentaron unas bases para arrancar y fijaron esos 500 metros. Van a cambiar, va a ser algo que cambie, pero no sabemos cuándo. Entonces es una limitación administrativa, porque técnicamente podemos inyectar a la red y podemos vender a red, y cuando se vierte a la red no se sabe a cuántos metros se va a consumir. Por lo tanto, es una limitación administrativa. Ok. Bueno, José Galván nos dirá si le hemos podido contestar. Manolo Gómez nos hace varias preguntas. Nos dice si les podemos informar sobre el importe de la inversión estimada por metro cuadrado, cuál sería la potencia máxima que podría suministrar y si va en función de los diferentes tipos de energía que se utilicen. El excedente, ¿quién tiene que asumirlo? Y qué tipo de ayudas, subvenciones existen para la instalación inicial. Bueno, es una pregunta larga de responder. Las repito de una en una y vamos de una en una mejor. Sí, no, ya voy sobre la marcha, no te preocupes, Carol. Okay. Si quieres, te abres el micrófono, Manolo, y si algo no te queda claro, me lo comentas, ¿vale? El tema de la inversión por metro cuadrado
creo que no es determinante saber cuánto va a costar por metro cuadrado, ya que lo importante es saber cómo vamos a utilizar ese metro cuadrado. ¿Cuánto de bien? Evidentemente, yo puedo poner el mismo metro cuadrado de paneles en Pamplona y en La Laguna, pero no van a generar la misma energía. Entonces, eso es lo importante, saber qué energía van a generar esos paneles en función de dónde estén instalados y de cómo los instalemos. Por supuesto que es importante instalar unos paneles que sean lo más eficientes posibles, instalarlos adecuadamente, es decir, con una inclinación adecuada, con una orientación adecuada, de cara a optimizar esa inversión. ¿De cuánto podemos estar hablando? Muy a grosso modo, y yo te voy a hablar de potencia pico, pero insisto que la potencia pico de panel no te va a decir absolutamente nada, porque tienes que ir a hacer el cálculo de cuánta energía generaría ese panel. El precio aproximado que se dice en el mercado suele ser de euro vatio pico, aproximadamente. 1 euro cada vatio pico. ¿Vale? Por lo tanto, si ponemos, claro, esto estamos hablando de instalaciones en el que se incluye panel, se incluye todo el sistema, el proyecto, etc. Y podemos estar hablando que en función del tamaño, es decir, si yo pongo 350 vatios, es decir, un panel vatios pico, evidentemente no va a salir a 1, no va a salir a 1 eurovatio, sino que va a salir a muchísimo más, igual a 10. Pero si hacemos una instalación como la que estamos hablando para comunidad energética, en el que hagamos una instalación grande, dimensionada, con paneles, inversor adecuado, etcétera, pues podemos estar hablando de que puede estar en el euro o incluso por debajo del euro vatio pico. ¿Vale? Por lo tanto, si hablamos de una instalación de unos 100 vatios pico, podemos hablar de unos 100.000 euros. Insisto, esto tampoco te va a decir absolutamente nada, porque es potencia. Por suerte, vosotros vais a sacar más energía de ahí. No sé si esa primera parte queda clara. ¿Cuál sería la potencia máxima que podría suministrar y si va en función de los diferentes tipos de energía limpia que utilicemos? No sería potencia, sino que sería energía. Sería energía lo que suministraría. Es potencia en un tiempo. Por lo tanto, la potencia que generaría habría que calcularla. La energía que generaría habría que calcularla. Por supuesto, va en función de los diferentes tipos de energía limpia. Si ponemos paneles, generará una energía. Si ponemos una serie bueno, me da igual, una mini eólica o hidráulica o lo que sea, pues generará otra energía. El excedente, ¿quién tiene que asumirlo? El excedente, ¿quién tiene que asumirlo? El excedente se inyecta a la red y hay dos modalidades para poder utilizarlo, como he comentado antes. Se puede compensar esa energía, se puede compensar, es una compensación que también viene marcada en el Real Decreto, cómo se compensa, que no es del todo favorable, pero bueno, que sientan las bases para la compensación. Se hace una compensación en euros, no en kilovatios, que es importante diferenciarlo. Y se hace una compensación mensual, no anual. ¿Vale? Hay matices dentro de ello. Entonces, esa energía se inyectaría a la red y la consumiría, pues los excedentes los consumirían o los vecinos que estén consumiendo energía de red o otros vecinos, porque al final son electrones y es un cable. Entonces, no hay manera de acotar eso. En cuanto a las ayudas y subvenciones, bueno, pues ahí están las ayudas de las distintas instituciones, ¿no? Hay por una parte las instituciones desde el MITECO, ¿no? Desde el Gobierno Central a través del IDAE, ¿no? Que normalmente son gestionadas por las comunidades autónomas. Entonces, una de las vías sería las subvenciones del propio Cabildo. Luego estarían las subvenciones también del ámbito municipal, sobre todo en el tema del IBI, ¿no? Y son los dos elementos fundamentales que hay, ¿no? A través de los ámbitos institucionales, ¿no? Y eso depende de cada comunidad autónoma, tiene sus diferentes sistemas, ¿no?
Muy bien, Rafa, gracias. Continuando con las preguntas, hay una última de Héctor Álvarez. Nos dice, en la comunidad energética, ¿quién se encarga de la parte técnica? Entiendo que es necesario un estudio, proyecto y la parte de la gestión y facturación. Bueno, ahí claramente el proyecto es la comunidad energética quien se lo quiera encargar, ¿no? Nosotros en las que estamos poniendo en marcha, pues los proyectos los tendemos a hacer nosotros porque es la forma de controlar mejor cómo se va a desarrollar el proyecto en la práctica y sobre todo porque tenemos la experiencia de todos los problemas que surgen a lo largo del proceso después, ¿eh? Una vez que se tiene el proyecto, a la hora de llevarlo a la práctica, ¿no? Y como realmente no hay mucha experiencia, pues ahora mismo, al menos en nuestro ámbito, somos los que tenemos más experiencia en ese tema. Y la forma de asegurar el éxito del desarrollo posterior de la instalación, pues es realizar nosotros el proyecto, ¿no? Después, el tema de la gestión y la facturación, bueno, ahí hay distintos sistemas, ¿no? En principio, la propia comunidad energética se tendría que organizar, pero es uno de los temas complicados. Es el tema de la gobernanza que hemos dicho muchas veces, ¿no? Y nosotros ahí también hemos buscado una solución, ¿no? Es decir, la propia ley de cooperativas establece que las cooperativas pueden tener secciones con funcionamiento autónomo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, las que se están poniendo en marcha, es que cada comunidad energética es una sección de nuestra cooperativa y por lo tanto tiene funcionamiento autónomo. Eso significa que todos los temas que se relacionan con la comunidad energética deciden ellos, deciden qué precio van a poner al kilovatio, las distribuciones, etcétera, ¿no? Pero por otro lado la cooperativa se hace cargo de todo el sistema de cálculos, de las compensaciones, de la distribución y de la facturación, ¿no? Liberamos de esa forma de una de las tareas pues más ominosas, más complicadas y más difíciles de llevar, ¿no? Que si no, pues igual tendrían que acabar bueno, pues encargándoselas a una asesoría externa con un coste suplementario, etcétera, ¿no? Esas son las posibilidades que hay, ¿no? Vale, Rafa, muy bien. Por ahora no hay más preguntas en el chat. No sé si queréis abrir alguien el micrófono y hacer alguna pregunta o no. Si no, la Ahí dirección de tenemos. correo electrónico que hemos puesto antes está abierta a todos también para plantear dudas y preguntas, ¿no? Y bueno, y seguimos en actividad con las siguientes fases de desarrollo del proyecto, ¿no? Que os iremos manteniendo informados a través de la dirección de correo electrónico que nos habéis facilitado y de las nuevas personas que se quieran incorporar al proceso, ¿no? Y bueno, si no hubiese más preguntas, yo creo que estamos ya con una hora avanzada, ¿no? Hoy hemos alargado más de lo previsto la reunión y si no hubiese nada más, pues sería agradeceros a todas y a todos vuestra presencia, vuestra paciencia también de haber estado aquí esta más de hora y media, casi 2 horas, ¿no? Que hemos estado aquí colgados de la pantalla y bueno, lo que deseamos es que haya sido de utilidad, ¿no? Y sobre todo animaros a todas las personas que estéis en las distintas zonas de la laguna, pues a integraros y prestaros ahí voluntarios a esos grupos tractores para seguir impulsando el proceso, ¿no? Pues si no hay nada más, no sé si José Luis querías comentar algo, Rubén. No, sí, me gustaría si puedes comentar cuáles son los siguientes pasos, solo para que todos más o menos lo sepamos. Sí, bueno, los siguientes pasos sería ir conformando esos grupos de tractores y poner en marcha pues, un sistema de formación que os iremos comunicando, ¿no? En 2 fases, ¿no? Una, digamos, telemática, ¿no? A través de un sistema automatizado de autoaprendizaje, por decirlo de una forma, y después establecer otras sesiones ya más concretas sobre datos específicos, ¿no? Y en cuanto se pueda, pues pasar a esa fase, digamos, ya más presencial para ir avanzando en los temas, ¿no? Con cada grupo tractor, pues el propio grupo tractor irá marcando la dinámica y el tempus, ¿no? Pues para irlo concretando y llevando a la práctica, ¿no? En principio partimos de esos 5 núcleos, ¿no? Que nos han
que se ha propuesto el Ayuntamiento de La Laguna. Si hay otros núcleos que surgen, pues también les haremos frente a ellos, ¿no? Pero vamos a empezar por ellos y a partir de los datos de estudio ya de posibles instalaciones y capacidades que tiene el Ayuntamiento, que tiene un trabajo muy avanzado, muy desarrollado y muy bueno, ¿eh? A mí me ha sorprendido porque no es habitual, ¿no? Y yo creo que hay que subrayar esa labor del Ayuntamiento que está siendo muy eficaz para dar pasos a la hora de hacer frente al cambio climático, ¿no? Realmente La Laguna está en transición de forma pionera, ¿no? Muchísimas gracias por esas palabras que también nos suponen también un empujón. Yo creo que, bueno, pues eso, que el balón está más que en juego, que hoy se ha dado un siguiente paso, se siguen delimitando y marcando ese camino. Y me quedo otra vez con una frase muy bonita que me ha gustado. Estamos en un proyecto que trabaja por el bien común, por el beneficio socioeconómico y ambiental. Yo creo que eso es lo básico y es lo que nos mueve para dar este paso. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos. Pues gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.